Bien, ya estamos de vuelta. Bueno, entonces, siguiendo lo que está explicando, en caso de que en la segunda prueba de ELISA me da positivo, voy a hacer ahí un Western blot, ¿ya? Que esta es la que definitivamente me va a confirmar si el paciente tiene o no. Si esta me da positivo, bueno, con eso ya está hecho el diagnóstico, ¿ya? En caso de que no, hay que hacer la PCR, la misma que hacemos aquí para tratar de identificar directamente el virus. Eso es porque puede que algunas personas produzcan de forma variable los anticuerpos, ¿ya? Bien, entonces así establecemos el diagnóstico. Bien, ahora en cuanto a la sintomatología, el desarrollo de la enfermedad en sí. Dependiendo del autor que usted lea, algunos van a defender en etapas, otros en categorías, etcétera, ¿ya? Aquí vamos a hablar por categorías clínicas, ya que lo divide en etapa A, B y C. Pueden encontrar otros que se divide en lo que es la fase aguda, la fase latente y la fase crónica. Ya, en este caso, lo que es la A y B es lo que también le decimos infección por VIH. Lo mismo que en la otra clasificación, la aguda y la latente son la infección por VIH. Y lo que sería la categoría C, o la etapa C, y en el otro caso, la fase crónica, ya es lo que nosotros le llamamos SIDA. O sea, el SIDA sería, según la clasificación que vamos a ver ahorita, la etapa C, y según la otra sería la que le llaman fase crónica. Eso sería recién el SIDA. Antes de eso, no. ¿Ya? Pero eso significa que si bien no tiene síntomas, puede contagiar la enfermedad. ¿Ya? Bien, entonces en la etapa A, podemos tener ya una infección por VIH asintomática, que es en la mayoría de los casos, ya que no tendrán ninguna sintomatología. En algunos pueden tener una linfadenopatía generalizada persistente, significa que les salen ganglios en diferentes partes del cuerpo, ¿ya? Y otros pudiesen desarrollar una forma que es la aguda primaria, en la cual desarrollan sintomatología muy característica y avanzar más rápidamente. ¿Ya? Esto es variable porque depende de cada individuo y su sistema inmune. ¿Ya? Bueno, la etapa B, ya en esta etapa pudiese aparecer angiomatosis basilar, que les voy a mostrar más adelante, tengo fotitos, candidiasis orofaringia, displasia cervical, que eso es en el cuello uterino, o cáncer incluso uterino, y algunos síntomas como temperatura y diarrea mayor de un mes. Sin embargo, estos síntomas no son característicos de una enfermedad específica, igual los otros que ahorita les voy a mostrar, y es más, pueden estar presentes en personas que no tienen VIH, por eso no son indicativas, ¿ya? Sin embargo, ayudan a indicar que hay un defecto de inmunidad, pero no a decirte que tienes VIH o SIDA, ¿ya? Sin embargo, un paciente que presenta alguna de estas enfermedades y otras que le voy a mostrar ahorita en la otra diapositiva, si tiene varias, lo va a hacer más sospechoso, ¿ya? Ahora, si tiene uno, por ejemplo, la candidiasis, como les decía anteriormente, eso es frecuente incluso en personas sanas, que es lo que habíamos visto en la primera diapositiva el día de hoy, la candidiasis, que puede aparecer en la boca también sin contacto sexual, en niños, incluso en adultos. O sea, no es una enfermedad característica para decir, sí, esto es VIH o es SIDA. Puede estar presente. Sin embargo, si yo tengo un paciente que, pongámosle, tenga candidiasis, más carcinoma in situ, más la temperatura y todo esto, y de repente leucoplasia vellosa, que ahorita vamos a hablar de eso, ya, entonces al tener más sospecha. No significa que no tenga, pero sí es sospecha. Y esto aparece en lo que le conocen la fase latente, que es una temporada en la que en teoría el paciente no desarrolla ninguna sintomatología. Por lo tanto, está varios años, que generalmente va de los 2 a los 10 años, variable también, en lo cual a una persona pudiese tener de estas enfermedades ocasionalmente,
y no significaría que sea VIH, pero también pudiese serlo. Entonces, es importante conocerla solamente para saber que cuanto más tenga o sean más frecuentes, pues más sospecha de que pudiese tener VIH. Y se aconseja que se haga una prueba, ya si el paciente obviamente quiere, ¿no? Bien, las otras que sirven de indicador serían la leucoplasia vellosa, el herpes zóster severo, ya, la listeriosis, la enfermedad pélvica inflamatoria, neuropatía periférica. Todos estos solamente son indicadores y pueden estar en personas sanas. Ahora, los de la etapa C, que estos, como les mencionaba anteriormente, ya son los que nos definen el SIDA. Ya acuérdense que les he dicho que en esta etapa es lo que le llamamos recién SIDA. Y que estas enfermedades ya serían características del paciente en esta etapa y que por lo tanto, si un paciente tiene alguno de estos, es altamente sospechoso de tener VIH. Peor si tiene más de una, ¿ya? Entre ellas tenemos la candidiasis esofágica, broncopulmonar, cuando ya ese hongo que hemos hablado entra más adentro, cáncer de cuello uterino invasivo, la coccidioidomycosis, criptococosis, la criptosporidiosis intestinal, que estos por si acaso son agentes infecciosos que muy rara vez atacan al ser humano, muy rara vez atacan al ser humano. Y por lo tanto, su presencia indica que ese ser humano, su sistema inmune está muy débil y por eso están aprovechando para atacar, ¿no? Otros que pudiesen también entrar en esta etapa está el citomegalovirus, que si bien es frecuente en niños, pero en los niños suele ser asintomático. En cambio, en un adulto y que venga con sintomatología, sí entraría en esta etapa. Encefalopatías, principalmente por un parásito, que seguro más adelante también lo menciono, que es el Toxoplasma gondii, que es un parásito que normalmente no debe atacar al ser humano, ¿ya? Pero sí pudiese terminar atacando a ellos, ¿ya? Luego tendríamos los herpes, ya que en este caso aparecerán con mayor frecuencia, mayor agresividad e incluso pueden tener a nivel visceral, incluido el cerebro, como les mencionaba anteriormente, ya, pero solamente en esos casos, ya que normalmente no hace esto este virus. Histoplasmosis y esporidiasis, que también son otros hongos que también pueden producir patología crónica, ya. Algunas formas de cáncer, como el cáncer de cuello uterino, que les mencioné en la anterior diapositiva, el sarcoma de Kaposi, que también es una forma de cáncer de los vasos sanguíneos, los linfomas, que también son frecuentes. Tenemos ahí a los Mycobacterium, el tuberculosis, que también afecta obviamente a personas sanas, pero sin embargo, los pacientes con VIH los ataca de forma muy agresiva y es más, es uno de los que más mata a pacientes con VIH. Pero también pueden ser atacados por otros Mycobacterium, estos que ven acá, que le han producido una enfermedad idéntica a la del tuberculosis, pero con la diferencia que estos de acá normalmente no atacan al ser humano. O sea, no nos atacan porque nos defendemos muy bien de ellos, ¿ya? Pero al estar paciente con las defensas muy caídas, que es lo que pasa en el SIDA, entonces estas bacterias que normalmente nos atacan, los atacan a ellos también. Ya también lo que es el Pneumocystis carini, que es otro, que en este caso es un parásito, que también normalmente no ataca a una persona sana, pero sí a los pacientes con VIH. Tenemos las neumonías recurrentes, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es la que daña el cerebro en el paciente con SIDA. Septicemias por salmonela, que normalmente la salmonela siempre produce infección, muy rara vez llega una septicemia, pero en este caso dice recurrente. Eso significa que no es solamente una vez, sino constantemente. Y la toxoplasmosis, que les mencionaba anteriormente, que normalmente no ataca a una persona sana, y los pacientes con SIDA les puede producir encefalopatía, que pudiese llegar incluso a ser mortal en este caso. Bien. En cuanto a los pacientes
que están en la etapa asintomática, generalmente hacemos recuentos de linfocitos TCD4, ¿ya? Y estos, mientras estén en niveles bajos, como ven, menos de 50 copias por ml, no desarrollará síntomas. Sin embargo, cuando este valor empieza a reducir más, ya, entonces va a empezar a aparecer los síntomas. Generalmente, como están viendo, cuando alcanzamos a valores por debajo de 200 ya, copias por ml, entonces es cuando empiezan a sufrir de estos ataques de todas las enfermedades que hemos visto. Bien, ahora vamos a ver los que les menciono anteriormente. ¿Ya? El síndrome retroviral agudo, que es cuando el paciente presenta síntomas inmediatamente posterior a la infección. Generalmente alrededor de la cuarta semana después del contacto, en el 40% de los casos. ¿Ya? Y como les dije, muchos en esta etapa, que es justamente la etapa A, no tendrán sintomatología. En este caso, los síntomas son muy parecidos a la mononucleosis infecciosa, que justamente es lo que mencionamos acá. El rash, que es lo que ven en esta fotito, una reacción tipo alfombrilla en todo el cuerpo. Va a tener esplenomegalia, que es el vaso, es la C grande, y eso le va a producir dolor a nivel del abdomen. Y las adenopatías, que es el dolor, son los ganglios inflamados en diferentes partes del cuerpo. Ya en este caso, lo que sería la zona cervical y axilar. Además de eso, también puede tener fiebre, fatiga, dolor de garganta. Ya todo esto pudiese hacernos sospechar de una mononucleosis infecciosa, que eso es una enfermedad viral que podemos decir es frecuente, que no es mortal, ya, pero esta enfermedad en esta forma puede tener esta característica y por tanto se puede confundir con la mononucleosis infecciosa. Para sospechar si estamos hablando de esto, tiene que haber el contacto y en una persona adulta, ya que la mononucleosis infecciosa es frecuente en niños y obviamente ellos no tienen el contacto a menos que hayan sufrido violación. Ya, sin embargo, en un adulto que se presente esta sintomatología y si nos refiere que ha habido un contacto por lo menos 4 semanas o hasta 6 semanas anterior a esta sintomatología, entonces pudiésemos sospechar lo que es el síndrome retroviral agudo. ¿Ya? Bien, aquí les menciono los mismos síntomas, ¿ya? Solamente aquí mencionamos los síntomas cuando también está más agresivo. La faringitis, que es dolor de la garganta, la fiebre, la linfadenopatía, cefalea, trajes, anorexia, bueno, todo esto son síntomas que pueden confundirse con cualquier otra enfermedad. Ya lo que es la parte de la piel, lo que han visto, el rash, la parte eritematosa que les mostré en la fotito. En algunos pudiese haber úlceras mucocutáneas, ¿ya? Que es lo más frecuente. Ahora, en algunos, cuando al menos tienen un sistema inmune muy débil previo a la infección, pudiesen también desarrollar estas enfermedades, por lo tanto, confundirse con enfermedades específicas como la meningitis. La otra forma de esta etapa que puede aparecer es la linfadenopatía persistente generalizada. En este caso, estamos hablando, como mencionaba, cuando aparecen los ganglios inflamados, por lo tanto crecidos, hinchados, dolorosos, ¿no? Ya, podemos sospechar de esto si el paciente tiene 2 o más cadenas extrainguinales, estamos hablando por lo tanto cervicales y axilares, afectadas en un mínimo de 3 meses. Ya, sospechoso porque no confirma la enfermedad. ¿Ya? Principalmente como están viendo lo que les decía rato, si son cervicales, occipitales o axilares. Mayor sospecha. Bueno, si esta adenopatía persiste más de 3 meses, vamos a sospechar. ¿Ya? Sin embargo, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades que pudiesen presentarse de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis, podemos tener adenopatías en la región cervical, ya también de desarrollo crónico, y se pudiesen confundir.
la sífilis, algunos micosis profundas, que esto es raro, pero puede pasar, y los linfomas, que también son tumores malignos, que también se desarrollan de la misma manera y siempre es importante hacer la diferencia. ¿Ya? Espérame, tengo... Bien, en cuanto a las enfermedades oportunistas, les voy a mostrar ahorita imágenes de cuáles son. No voy a hablar de cada una porque si no tardaríamos horas hablando de cada una de ellas. Así que solamente les voy a mencionar ahí en la diapositiva como están viendo. Y te voy a mostrar las imágenes y les voy a mostrar las manifestaciones sistémicas que aparecen en la etapa C, en otras palabras, cuando estamos en el SIDA. ¿Ya? Bien, por si acaso, sin embargo, a pesar que no les voy a hablar, en la diapositiva que les voy a subir al WhatsApp, está ahí esas diapositivas donde explica de cada tema. Como decía, no lo voy a mencionar ahorita porque vamos a tratar bastante. ¿Ya? Bien, entre los síntomas generalizados tenemos la fiebre. Ya generalmente el paciente suele tener un cuadro febril constante de difícil diagnóstico, o sea que el paciente no tiene la sintomatología habitual, ya suele ser generalmente superior a los 38,5, ya, y en algunos casos al hacerle el hemocultivo, porque como protocolo en pacientes que tienen cuadros febriles no con sintomatología no típica, ya le vamos a hacer un hemocultivo para tratar de detectar el agente infeccioso y pudiese que encontremos diferentes bacterias. También pudiese que el paciente tuviese fiebre producida por el Pneumocystis jirovecii, que es una bacteria que puede producir neumonías rara vez. También le hacemos tomografía de los senos paranasales para tratar de detectar procesos infecciosos crónicos en esa zona. Ya, el otro síntoma es la pérdida de peso. Yo siempre les digo, paciente que pierde peso de forma brusca sin estar haciendo dietas, siempre hay que sospechar mal. Siempre es sospechoso de alguna enfermedad grave. Puede ser tuberculosis, cáncer, diabetes, VIH, ¿no? Entonces, siempre la pérdida de peso nos debe guiar hacia una enfermedad severa. Ya, en este caso es un síntoma, pero tampoco es específico. Y otros como la disfrés nocturna, que es la sudoración en la noche mientras dormimos, náuseas, vómitos, diarrea, principalmente si es una diarrea mayor a 30 días. Entonces, todo esto son los síntomas de lo que sería el VIH en sí. Pero, como ven, no son específicos y pudiese que no nos diga el paciente tiene SIDA, pero sí ya lo va a presentar en esa etapa. ¿Ya? Ahora, lo que sí son específicos son las enfermedades oportunistas que les mostré en la anterior diapositiva, que ahora les vamos a ver las más importantes en imágenes. Primero, el sarcoma de Kaposi. Es una forma de cáncer muy frecuente en los pacientes con VIH-Sida. ¿Ya? Es un cáncer de vasos sanguíneos, no es de la piel, a pesar que lo vemos en la piel, son vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, aparecen estas manchas, como ven, de un color que va desde un rosado hasta un rojo intenso, rojo vino o púrpura, incluso en algunos hasta un color negruzco. Ya, como es de vasos sanguíneos, cuando yo aprieto sobre una de estas lesiones, como están con sangre, ¿no ven? Se van a vaciar y se van a tornar pálidos. Ni bien lo suelte, otra vez se colorea. Eso es importante para diferenciar, por ejemplo, de melanomas, los cuales por más que lo aprietes, sigue teniendo el mismo color. ¿Ya? Bien. Entonces, este es el sarcoma de Kaposi y aparece así como una manchita, como por ejemplo esta que le estoy mostrando acá, y va a ir creciendo. Y lo que nos va a hacer sospechar más es que aparecen, fíjense, alrededor de ella otras más pequeñitas. Y conforme cada una de estas va creciendo, se van juntando y forman lesiones más grandes como esta. ¿Ya? Eso es porque es un cáncer y por debajo está invadiendo a los tejidos de alrededor. ¿Ya? El sarcoma de Kaposi, entonces, es una de las enfermedades
producidas por esta, ¿no? La otra es la tuberculosis, que bueno, tiene todas las características típicas de una tuberculosis aún en una persona que no tiene VIH, ¿ya? Entonces no habrá diferencia, pero sí nos da una sospecha, principalmente si tiene otras enfermedades, ¿ya? El cuadro de tuberculosis del paciente con VIH no es diferente del paciente no VIH, sin embargo, es más agresivo y evoluciona más rápidamente. Otro sería el Mycobacterium avium, que como les dije es otro de la familia de la tuberculosis, pero normalmente al ser humano no le afecta. También el desarrollo es muy característico y parecido a lo que es la tuberculosis. Las candidiasis oral, esofágica, broncopulmonar, como les mencioné, que igual que la candidiasis que hemos hablado, se caracteriza por placas blancas, en este caso, como ven, bastante agresivo, porque en una persona que no tiene VIH, normalmente cuando le aparece suelen ser placas pequeñas, ¿no? Solo podemos decir en esta área así, pequeñitos, ¿ya? Pero cuando ustedes ven así bastante agresivo, en este caso en todo el paladar blando, o en este caso toda la lengua, es sospechoso, ¿no? Cuando vemos una candidiasis bastante severa en toda la boca, a menos en una persona adulta. Luego tendríamos la candidiasis esofágica, que es cuando ese hongo que hemos hablado entra al esófago. En este caso, el paciente, como síntoma, generalmente suele tener sensación de ardor detrás del esternón y dolor cuando traga. Incluso en algunas personas el dolor al tragar es tan incómodo que no les deja tragar. En otras palabras, tiene disfagia, ¿no? Dificultad para tragar. A veces pueden algunas de esas ulceritas sangrar un poquito, por lo tanto el paciente también pudiese tener sangrados, ¿no? Ya sea que vomite con sangre o que la sangre vaya a ese estómago y luego salga produciendo la famosa melena, que son las heces negras como alquitrán, que es la sangre que se está digiriendo. Luego tenemos los linfomas, que fíjense, el linfoma es una enfermedad con la cual hay que diferenciar el VIH-Sida, pero también es una enfermedad que puede aparecer en pacientes con VIH-Sida. Ya en este caso ven una imagen de un tumor producido por el linfoma en el paladar duro de ese paciente. El zóster, la famosa culebrilla, que también le puede aparecer a cualquier persona, pero en este caso es agresivo, suele durar bastante, más de 30 días, muy intenso en sintomatología y le aparece frecuentemente. A una persona, cuando le aparece zóster y no tiene VIH, le aparecerá una o dos veces tal vez en toda la vida, ¿ya? Sin embargo, en pacientes con VIH-Sida desaparece frecuentemente, ¿no? Seguido, mejora, vuelve a aparecer, a veces sí constante. Entonces, lo mismo que el herpes, que es el que hablamos anteriormente, también frecuentemente, ya le va a aparecer y aparecer y aparecer, ya constantemente. Luego tenemos la leucoplaquia oral vellosa, que es esto que ven ustedes que se desarrolla en los bordes de la lengua, esto de acá, es un recito, ya, que es un tejido anómalo, o sea, producido por nuestras propias células, ya, pero que forman esas placas blancas en los bordes de la lengua. Incluso en algunos casos crecen y cuelgan como vellitos, de ahí el nombre de vellosa, ¿no? Por ejemplo, acá abajo. Neumonía por Pneumocystis carini, un parásito que suele producir una neumonía generalmente atípica, que le llamamos, bastante agresiva. Toxoplasmosis cerebral, ya, que son cuando ataca el cerebro, ya lo que es el toxoplasma gondii. Ya, cuanto es el citomegalovirus, normalmente suele producir lo que les mostré anteriormente, pero en estos pacientes puede producir también retinitis, daño a la retina, que puede llevar a la ceguera, o gingivitis, que incluso puede devolverse ulcerosa, ¿no? La gingivitis es la inflamación de lo que es las encías. ¿Ya? Luego tenemos la criptococosis, que eso ya es un hongo, pero que ataca de forma sistemática. Normalmente el ser humano, los hongos, como les mencioné anteriormente, no nos atacan, y si suelen atacarnos suelen ser superficiales. En cambio, este es un hongo sistémico. Ataca todos los órganos por dentro, en este caso también un ataque en la piel, lo pueden confundir con lepra. Histoplasma capsulatum
es otro hongo también que puede atacar a ese tipo de personas de forma sistémica. Están viendo un ataque en la piel y otro en el labio superior. Ya. El Coccidioides simitis, también otro hongo que también puede atacar de forma bastante agresiva, generalmente las mucosas, tanto en la región genital, oral y nasal, y suele ser bastante destructivo. Bueno, eso entonces serían las enfermedades que más se suelen ver en pacientes que llegan a esta etapa. Algunas de estas enfermedades pueden llegar a desarrollarse de forma tan agresiva que pueden terminar matando al paciente, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento, también es bastante largo, así que voy a hablar un poquito rápido de repente, ya, no se preocupen. Si tienen preguntas me las hacen nomás. Y en cuanto a las drogas, son bastantes, así que les voy a mencionar ahí y las voy a dejar para que ustedes las vean de diapositiva. ¿Ya? Bien, ¿en quiénes iniciamos tratamiento? Paciente, bueno, obviamente un paciente que nos dé positivo, ¿no? ¿Ya? Pero además de eso, pacientes que están desinfectadas, debemos iniciar inmediatamente. ¿Por qué? Para que el niño nazca sano. Como profilaxis post-exposición. Eso se refiere cuando entra en contacto de forma muy sospechosa, en otras palabras, con una persona que le dio positivo, ¿ya? O cuando hemos sufrido un accidente de trabajo, ¿no? Cuando nos clavamos una aguja o hemos entrado en contacto con sangre, ¿ya? Y como no podemos esperar a que me dé un positivo, hay que empezar ya el tratamiento, y esto sería un tipo de profilaxis, ya que si iniciamos tratamiento en ese momento, ya entra el virus, puede que no desarrollemos la enfermedad. Por eso, cuanto más tempranamente lo hagamos, mucho mejor, ¿ya? Bien, en pacientes que ya estén presentando algunas de las enfermedades que hemos mencionado, en otras palabras, que ya están con la fase de SIDA, ¿ya? Y están presentando las enfermedades que hemos visto, ya, independientemente si me da o no positivo las pruebas confirmatorias, ¿ya? Bien, en pacientes asintomáticos, si tienes recuentos de linfocitos TCD4 menos de 500 células por ml, ya cuando hay un descenso rápido de la carga viral, va a ayudar. Pacientes con infección de hepatitis B, C, ya, y pacientes que tengan algún riesgo por enfermedades cardíacas, cáncer, otro, ya, que pudiesen tener o no el VIH, entonces nosotros debemos empezar el tratamiento. Bueno, entonces, así es el tratamiento, ¿no? Ahora, ¿en qué otros casos sí tiene síndrome de infección aguda que les mostré al principio? En el caso de infecciones crónicas, tanto sintomática como asintomática, solamente que la asintomática dependerá de los conteos que realicemos y por lo tanto la profilaxis también. Ya serían las tres, en otras palabras, todo el grupo que debemos tratar. Ahora, ¿cuánto a esta terapia? Como las drogas son drogas que tienen sus efectos adversos, son preocupantes, ninguna vez podemos decir inocente, peor que tenemos que usar combinaciones y algunas incluso están en forma experimental, por lo tanto, todos los tratamientos necesitan ser aceptados por el paciente previa información del paciente. Ya al paciente hay que informarle que si bien tiene VIH, él puede aceptar recibir o no el tratamiento, ya, y informarle de las complicaciones que pudiese presentar durante el tratamiento. Obviamente también las ventajas de recibir el tratamiento, ya que con el tratamiento va a vivir más años, ya en cambio el tratamiento va a vivir menos, obviamente, ya, pero también hay que ver que tiene efectos adversos cada droga y sus riesgos, ¿no? De ser razonado significa explicarle bien al paciente, ya él debe pensarla, analizarla, ya ver cuál es su mejor alternativa según el paciente. Una vez que se empiece, debe ser ininterrumpida y eso es clave. Tenemos pacientes que ya tienen bastantes años, 15, 20 años con tratamiento y no han llegado a desarrollar todavía la fase de SIDA, por lo tanto esperamos que lleven más tiempo, pero siempre y cuando mantengan el tratamiento, ya que si en un momento lo abandonan, podemos decir que a partir de allá es difícil frenarlo, ¿ya?
y debe ser indefinida. Significa, una vez que se empieza, no lo detenemos hasta que el paciente fallezca. Bueno, no puedo decir cure porque todavía no tenemos cura, ¿ya? Pero por lo menos lo vamos a alargar y vamos a mejorar la calidad de vida. Bien, como les dije, son bastantes drogas. Ya aquí yo le he puesto, eso lo voy a dejar en la diapositiva, todas las drogas, y lo que ven entre paréntesis serían los efectos adversos más preocupantes de cada droga. Ya no son todos porque tienen más, pero son los más preocupantes. Ya por ejemplo la acidobudina, que es uno de los que más se usa, puede producir anemia, hipoplasia medular. ¿Ya? Entonces tenemos varios grupos que se usan. Ya ahorita voy a mostrar qué combinaciones podemos usar. En este grupo tenemos todos estos, la acidobudina, didenosina, salcitabina, estobudina, lamivudina, etcétera, ya que son de esta familia química. Luego tenemos los inhibidores de la transcripción inversa no nucleósidos. Y aquí tenemos el efavirenz, la viridina, la nevirapina y la etravirina, que entrarían en este grupo. ¿Ya? Fíjense, estos incluso pueden ser hepatotóxicos. Luego tenemos otros grupos, como los inhibidores de la fusión. Ahí tenemos la enfuvirtibina, ya lo que son los inhibidores de la integrasa y los antagonistas de los correceptores SR5, que también podemos usar estos de acá. Ya, estos generalmente son los últimos. Los anteriores son, podemos decir, la acidobudina, uno de los primeros, y se han ido desarrollando diferentes generaciones, todos los siguientes que hemos mencionado. Y estos son los últimos, son grupos nuevos, seguro. A partir de estos se van a ir también desarrollando nuevos hasta encontrar uno más eficaz. ¿Ya? Por si acaso se va a cortar en unos 6 minutos. Ya, así que de que termina, vamos, de que se corte, perdón, vamos a que dice enlace 4. Para terminar, no me falta mucho, vamos a hacer esto y el papilomavirus y con eso acabaríamos. ¿Ya? Que serían unos minutitos más, así que no se desespere. ¿Ya? Bien, ¿cómo haríamos los tratamientos? En profilaxis, acuérdense cuando decía cuando hay contacto sospechoso. Por ejemplo, cuando somos trabajadores de salud y ha habido punción con aguja o algo así, donde hay un riesgo de transmisión. Ya, en ese caso hay que hacer las pruebas rápidamente. La primera, como les dije, para saber si estaba o no antes, a las 6 semanas, 3 y 6 meses. Ya, incluso como les he mencionado anteriormente, la de 12 meses, para estar seguro que el paciente no se ha contagiado. ¿Ya? En este caso vamos a usar el AZT. ¿Ya? Podemos usar esa. También podemos usar lo que es la acidobudina combinada con la lamivudina, que es actualmente la combinación que más usamos. Cada 12 horas la hacemos el tratamiento durante el tiempo que nosotros esperemos a que la prueba me salga negativa. O sea, en otras palabras, de 6 a 12 meses, sabiendo que todas las pruebas me están dando negativas, ese tiempo va a durar. ¿Ya? En caso de que diese positivo, ya pasaríamos a un esquema de tratamiento. ¿Ya? En caso de que ya no sea profesional de salud, ¿no? Postexposición, contacto social, drogas otra vez, ya es efectivo siempre y cuando el paciente acuda dentro de las 72 horas siguientes al contacto. Y eso incluye, por ejemplo, pacientes violadas, por ejemplo, ya el cual hubo contacto sexual y pudiese haber riesgo de contagio. ¿Ya? En ese caso el esquema es el mismo que mencionamos acá, ¿ya? Simplemente que la diferencia es, la clave es el tiempo, ¿ya? ¿Y por qué se aclara acá y acá no? Porque obviamente el profesional de salud lo va a hacer rápido, ¿no? En cambio, estos pacientes a veces puede que te vengan una semana después, que es lo más común, entonces ya no podemos hacer un profiláctico, ¿ya? Bueno, en cuanto al embarazo, como mencionaba, ya vamos a usar la acidobudina durante el embarazo en los 2 trimestres, los últimos trimestres. Ya acuérdense que los primeros 3 no se puede por el daño, pues efecto, pero se debe hacer los 2 trimestres, ¿no? Antes del parto. Durante el trabajo de parto, en el parto, ya recién nacido, ya obviamente en el recién nacido hay que calcular dosis especiales porque es más que todo profiláctico.
y vamos a evitar la lactancia, ¿ya? Por el riesgo, como le dije, no está confirmado si se transmite o no, pero por lo tanto, como hay riesgo, ya vamos a evitarlo. ¿Ya? Además, hay que asociar otras drogas. Eso ahorita les voy a explicar. Estas son las combinaciones que más podemos usar o las que más usamos en el tratamiento actual de los pacientes con VIH-Sida. Ya, como ven, tenemos 4, las mejores. Ya, el Efavirenz con tenofovir y lo que es la emtricitabina. Estos 3 primeros es la que actualmente es la más aceptada a nivel mundial. ¿Ya? Sin embargo, debido a problemas de costos, de repente los gobiernos a veces no permiten entrar una droga u otra por problemas de aduana, etc. Entonces podemos usar otras alternativas, como están viendo, ya dependiendo de lo que se tenga en cada lugar. ¿Ya? Bien. Entonces, esas combinaciones serían las más adecuadas. Sin embargo, hay otras más. Estas, por ejemplo, no deben usarse nunca. Ya tenemos un efecto, pero hay que evitarlas. Sin embargo, pudiésemos en alguna circunstancia usarlas, ¿no? Ya. Ahora, en caso de que el paciente ya tenga alguna enfermedad oportunista, tenemos que dar tratamiento también, más que todo, preventivo. Y si ya la tiene, de tratamiento, ¿no? Para evitar el desarrollo de hemocistitis. ¿Se acuerdan que les mencioné que son los que puede atacar al paciente? Podemos usar el famoso cotrimoxazol, ya que eso es la trimetoprimida sulfametazol, que ahí ven su abreviatura, ya que es el que se debe usar, pero también tenemos estos otros. Para los hongos, como el criptococos, el histoplasma, el fluconazol, se usaría. Siempre a la sintomatología, o en caso de que los efectos adversos, pues obviamente sean muy incómodos o peligrosos para el paciente, y entonces tenemos que cambiar a otro que le cause menos daño. ¿Ya? Bien, entonces sería lo que es el VIH-Sida. ¿Ya? Vámonos a la parte 4, que se va a cortar en 4 para entrar a hablar del papiloma.